¿Sabe qué es la intercesión? La intercesión es desatar en la tierra lo que queremos que sea desatado en el cielo. Amén. Atar en la tierra lo que queremos que sea atado en él. Pero no crea que es el capricho de la iglesia de decir: yo ato por esto o desato por esto. No, lo que el Señor quiere que entendamos es que el atar y el desatar no es otra cosa más que ver lo que está autorizando el cielo, y nosotros desde aquí se nos dio la llave para lo que está en el cielo, nosotros poderlo desatar para que venga. Y lo que ha sido atado en el cielo se nos dio la llave, porque en ese contexto lo habla, para atar aquí en la tierra lo que ya está atado en el cielo, para que no pase. Entonces, en realidad, cuando yo digo de ver qué está pasando, qué es lo que está haciendo el diablo y qué es lo que Dios, hay que ir allá. Hay que meterse en ámbitos espirituales para poder ver desde el espíritu. Esto me pudieran algunos de catalogar de loco, pero nunca se olvide la historia de Eliseo. Señor, mira que perecemos. Y Eliseo le dijo: tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Nosotros decimos: es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si lo dices de aquí y no lo ves y lo entiendes en el espíritu, no tiene el efecto que debería de tener. Entonces Eliseo tiene que orar por su siervo para que se le abran los ojos y pueda ver que más están con ellos que contra ellos. Cuando él vio eso, la desesperación se fue. Cuando él vio eso, el temor se fue. Cuando él vio eso, la preocupación se fue. Cuando él logró ver en el espíritu lo que verdaderamente estaba aconteciendo, él entró en un estado de paz. Ahora piense, porque no solamente podía ver lo que tenían a favor, sino también miraba lo que el diablo estaba haciendo. Por eso es que el rey estaba frustrado. El rey estaba frustrado porque cada vez que quería atacar a Israel, Eliseo, el Señor le revelaba lo que él estaba pensando en las cámaras más secretas. Yo sigo creyendo que el Espíritu Santo, que le revelaba a Eliseo lo que el diablo hacía en su cámara más secreta, sigue revelándole hoy a todos sus hijos que son templo del Espíritu Santo lo que el diablo está queriendo hacer en sus cámaras más secretas. Debe de ser frustrante para un rey querer hacer guerra contra alguien y todo lo que planee en su cámara más secreta, su oponente lo sepa. O sea, eso es como que cada estrategia que usted vaya a hacer, su enemigo se dé cuenta con anticipación. ¿Cuándo lo vas a lograr vencer así? Si cada vez que el rey de Siria quería ponerle una emboscada a Israel, cada vez que le quería poner una emboscada y se escondía en un lugar, mientras él estaba: ahora sí lo voy a agarrar, ahora sí lo tengo en mis manos, ahora sí lo voy a matar, ahora finalmente lo voy a destruir. Y tú te pones allá por si quieren escapar, y tú me tienes aquí el armamento más pesado porque desde ahí lo vamos a bombardear. Y era aquella cosa que le traía una satisfacción por estar ensañado contra el pueblo. Y de repente, cuando él creía que tenía todo en el lugar perfecto para tener la victoria, Eliseo, profeta de Dios, ¿sabe lo que dice la escritura? Dice que anhelemos los dones.
Cada vez que yo digo algo, en la pantalla usted va a ver el versículo para que usted sepa que yo no estoy hablando sin el respaldo de la palabra del Señor. La Biblia dice: procuren pues los dones. Amén. Los dones mejores. Todos son importantes, pero hay algunos que tienen ciertos elementos que son vitales. Todos son importantes. Mire, si alguien está enfermo, no hay don más importante que el don de sanidad. Amén. No hay don más importante que el don de sanidad. ¿Por qué? Porque lo que estás necesitando es sanidad. Si estás enfermo y tomáramos esta palabra, lo que diríamos es: no me parece. Ahorita el don más importante para mí es el don de sanidad. Muy relevante. Pero aquí dice: procuren pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Entonces nos habla de los dones. Siguiente versículo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Profeticéis. Esa era la ventaja que tenía el profeta ante el enemigo, porque profetizar no es solo hablar. El profetizar es posicionarte en un estado de saber exactamente qué es lo que Dios está queriendo hacer y decir. Ver qué es lo que Dios está viendo. El asunto de lo profético lo rebajamos a un nivel doctrinal, de debate, de denominaciones, de pensamientos, de análisis, de discusión. Lo rebajamos a un nivel ahí, y mientras estemos debatiendo sobre eso, nos perdemos. Pero aquí lo dice claro: pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. ¿Son todos profetas? Diga conmigo: no. Efesios 4:11, eso es lo que dice. Dice: Dios constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué cosa? Pero no a todos. Diga conmigo: no a todos. Pero aquí le está hablando a la iglesia y les está diciendo que anhelen los dones, que deseen los dones del Espíritu Santo, pero que sobre todo profeticen. Seguid el amor y procurad los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque una visión profética te pone en un lugar de ventaja. Por eso es que el Dios de este siglo quiere cegar el entendimiento. ¿Sabe cuál es el trabajo número 1 del diablo? Cegar tu entendimiento. Cuando tú comienzas a entender mal, Cristo no te resplandece. Él cegó el entendimiento para que no les resplandezca. ¿De quiénes cegó el entendimiento? De los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Piense en este rey. Cuando este rey está en esta emboscada y allá tenemos a un Eliseo con una visión profética. Ahora, en aquel entonces el pueblo dependía de la visión profética de Eliseo. Eliseo tenía la visión profética por el pueblo, no era el pueblo. Por eso es que los reyes venían a hablar con él. Qué triste es ver una iglesia hoy que todavía sigue viviendo en un antiguo pacto, donde cuando quieren saber algo le van a preguntar al pastor, porque no hemos desarrollado nosotros la visión profética. Eso tiene dos lados, escúcheme, tiene dos lados. Lo que estoy diciendo es muy peligroso, porque por un lado están los rebeldes independientes que no se sujetan a nadie, que se creen espirituales,
que se creen profetas, que se autonombran profetas, que andan profetizándole a todo el mundo en secreto, que son jactanciosos, que quieren traer atención a ellos, que quieren levantarse ellos. Está esto. Este es un extremo. Pero después está el otro extremo. Es el extremo donde no entendemos que nosotros podemos escuchar a Dios, que Dios nos puede hablar y que el trabajo mío, si voy a ser eficaz, es entrenar a la gente para que pueda oír a Dios, ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Esto lo que hace es que se tenga un entendimiento como cuando Samuel por primera vez escuchó que le dijeron Samuel. Y Samuel, ¿saben dónde fue? Donde Elí. Y le dijo, dígame mi señor. Y Elí se quedó asustado porque dijo Elí, yo no te he llamado, yo no he preguntado por ti. Y entonces Samuel dijo, clarito escuché que me llamaste. Y se volvió a ir. Pero la segunda vez volvió a escuchar la voz que decía Samuel. Y Samuel volvió a ir donde Elí y dijo, dígame mi señor. Y Elí entendió en ese momento que Dios lo estaba llamando. Todos vamos a tener una etapa en la vida donde vamos a confundir la voz de Dios con la voz de nuestro líder. Y esa es una etapa saludable que si la sabemos enfrentar, podemos ir a la etapa que Dios nos hable. Las personas, ¿sabe cuáles son las personas que se desvían proféticamente, que se pierden? Son aquellas personas que quisieron saltarse la etapa de ser enseñado. Y es posible que Dios les esté hablando, pero sin ser enseñado te puedes terminar perdiendo. Y a mí me gusta cuando veo eso, a un Samuel que escucha y él confunde la voz de Dios con la voz de su pastor, con la voz de su líder. Y ahí es el balance para nosotros como pastores. Claro que vamos a hacer una guía. Claro que tenemos que tener una voz profética. Samuel estaba en el templo, vivía en el templo. Se recuerda que Ana lo fue a entregar, porque cuando el Señor le hizo el milagro, ella dijo que se le iba a entregar al Señor. Y el Señor iba a levantar la voz profética en Samuel. Y la razón por la que iba a levantar la voz profética en Samuel era porque no quería que la lámpara se apagara. Elí se estaba desviando. Elí se estaba desviando de tal manera que ahora Dios tiene que comenzarle a hablar a un niño que pareciera que no está listo, que pareciera que le falta mucho por recorrer, pero que Dios tiene un plan, que le quiere dar continuidad. Y que si aquellos que estamos en el lugar a los cuales debería de caer la responsabilidad, si aquellos que estamos en el lugar que deberíamos de ser los que nos paramos en la brecha, que deberíamos de ser los que anunciamos con una voz profética lo que el Señor está diciendo, si nosotros no lo asumimos y por el contrario asumimos, nos volvimos tolerantes al pecado de nuestros hijos. Porque Elí sabía que sus hijos pecaban. Elí sabía que sus hijos estaban con mujeres. Elí sabía todo lo que sus hijos estaban haciendo y se volvió permisible. Cuando el Señor levanta profetas, cuando el Señor levanta pastores, líderes que se vuelven permisibles con los que están bajo su cobertura, tarde o temprano la van a perder. ¿Sabe que Elí se desnucó? ¿Sabe lo que representa eso? ¿Qué representa la cabeza? Autoridad.
¿Qué fue lo que perdió cuando se desnucó? O sea, él perdió la autoridad, y como perdió la autoridad, la nuca no lo pudo sostener. Escuche, aquí está Eliseo viendo, y cada vez que el rey ponía una emboscada de Siria, Eliseo le decía: vení de Tinoco. Distancia social. Tinoco, tuve una visión, tengo algo que me mostró el Señor. Por ahí no vayas, porque el enemigo te está esperando para tenderte una emboscada. ¿Cuántos creen que el Señor sigue hablando hoy? Dígame amén. El Señor sigue usando personas hoy que les revela para evitar que las emboscadas del enemigo sobre tu vida sean efectivas. Porque no ignoramos sus maquinaciones, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice: no ignoren sus maquinaciones. Pero hay algunos que tienen niveles de ceguera que el Señor necesita mandarte una voz profética para decirte: por ahí no. Y venía cada vez que Eliseo decía: por ahí no, el pueblo de Israel era obediente y cambiaba la dirección. Entonces, cuando el pueblo de Israel terminaba siendo exitoso, este rey se frustraba, al punto que él llegó a creer que tenía un informante dentro. Y como él creyó que tenía un informante dentro, entonces dijo: yo voy a matar. ¿Quién? Voy a matar a todos aquí adentro, porque alguien le informa a él. Desde que recién me convertí, oro por eso. No he dejado de orar por eso. 20 años. 20 años. Abre mis ojos, déjame ver. Quiero la unción de Eliseo. Yo quisiera decirle que la tengo, no total, pero en un grado sí. Yo todavía le decía un día de estos allá afuera, el jueves, le dije: es imposible dirigir una iglesia como esta sin tener un grado de esa unción. Para muchos de ustedes va a ser difícil dirigir la empresa, el negocio, su familia, sin tener un grado de esa unción. Porque esa unción que el Señor quiere habilitar sobre la vida de todos nosotros hará que tú puedas ver las estrategias que el enemigo está queriendo hacer contra tu familia, contra tus hijos, contra tu hija, contra tu matrimonio. Esa unción te permitirá ver a un amigo y decir: ese no debe estar cerca de mi familia. Esa unción te permitirá encontrarte para hacer un negocio con alguien, y algo tú verás, algo saldrá a luz. Y sabe una cosa, queridos hermanos, lo que le voy a decir: lo que tú no veas por causa del entendimiento de lo que estoy hablando, el Señor lo muestra. Porque Él honra no solamente la fe y el entendimiento, Él honra en aquello que nosotros creemos. Y no ha sido una vez que yo no estoy viendo algo y de repente digo algo y a los 3 días pasa algo. Y pasa, esto es constante todo el tiempo. Pasa como diciendo, y yo lo interpreto así: no lo vi, pero el Señor sabe que estaba preguntando, y como yo no lo vi, Él me lo mostró tangiblemente. No es casualidad. Llegas al lugar
en el momento preciso para ver lo que está pasando. Te posicionas, no andas de chismoso, ni con espíritu de investigación, ni andas chequeando el Facebook y el Twitter para ver cómo anda la iglesia. No necesitamos ser de los que entran a Google para chequear a alguien, o para Facebook para chequear a alguien. Hay pastores que no tienen espíritu de discernimiento ni de profecía, lo que tienen es de sospecha. Entonces cuando sospechan se meten a Facebook. Soy muy carnal. Yo no le investigo la vida a nadie, ni a mis hijas les investigo la vida, ni a mi esposa. Yo quiero saber algo, Espíritu Santo. Muéstrame. Hermano, ¿usted cree que esto no es veraz? Usted se la pierde. Usted estará limitado a sus capacidades intelectuales. Usted estará limitado a sus capacidades chismosas. No, porque es cierto, hay mucha gente que se da cuenta por el chisme. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué? Pero en realidad yo creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Esto es complicadísimo, es complicadísimo. Es riesgoso, sí es riesgoso, pero mejor nos arriesgamos creyéndole a Dios que confiando en nuestros propios sentidos. Este rey estaba frustrado. Cada vez que él quería hacer algo, el profeta hablaba. Cada vez que quería hacer algo, el profeta hablaba. Cada vez que quería hacer algo, el profeta hablaba. ¿Usted sabe que el diablo está buscando qué hacer en tu contra todo el tiempo? ¿Sabe lo que dice? No ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes qué representa esa palabra maquinaciones? Una máquina es algo que está constantemente andando. ¿Sabes por dónde te está atacando el enemigo? Estoy perdiendo la casa. Eso no te lo dijo el espíritu, eso te lo dijo el banco. Estoy perdiendo mi matrimonio. Eso no te lo digo el espíritu, eso te lo digo tu mujer. Mis hijos se están perdiendo por una obra del diablo. Eso no te lo dijo el espíritu, eso te lo dijo lo que están haciendo tus hijos y tú lo estás viendo. El diablo está atacando mi salud, decimos. Sí, eso lo está manifestando tu cuerpo. La revelación que necesitamos es desde dónde te está queriendo emboscar. Si ya te emboscó, hay salida, pero el ideal sería que no te hubieras metido ahí nunca. ¿Se entiende? Hay batallas que nunca debimos entrar. Hay desempleo que nunca debió llegar. Hay deudas que jamás debieron establecerse. Hay divorcios que jamás debieron de darse. Hay desviaciones en los hijos que nunca debieron de ocurrir, que lo único que requería era un poquito de discernimiento profético y de obediencia a la palabra. ¿Sabe qué me gusta de esto? Que el profeta no era el hombre más poderoso, pero sí era el más poderoso. ¿Por qué el profeta no era el más poderoso? Porque el más poderoso era el rey, y el rey podía volarle la cabeza al profeta. Por eso cuando Natán le va a hablar a David y le va a hablar de su pecado, le sale con historita. Había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que solo tenía una. Y David,
¿Qué clase de sabiduría? Porque le podía haber volado la cabeza. Recuerde que Saúl mataba a los profetas. Y mataba a los profetas porque no le decían a él lo que quería oír. Y Dios tiene un reproche contra el pueblo. Ustedes que matan a mis profetas. ¿Saben que hasta hoy la iglesia sigue matando a los profetas? Porque cada vez que alguien se pone delante de ti a predicar un mensaje de la palabra de Dios, es un mensaje profético, pero algunos lo matan con la crítica de cuestionar lo que no se han metido a estudiar. Yo no tengo problema con el cuestionamiento. A mí lo que me da tristeza es que los que más cuestionan son los que menos estudian. A mí me gusta el debate. Lo disfruto. Lo que pasa es que es espantoso debatir con alguien que no ha estudiado las escrituras y se cree sabio en su propia opinión de aquello que no ha estudiado. ¿Cuánto tiempo estudia las escrituras para que te avale y te acredite para sentarte en una discusión seria y madura? Y te voy a decir una cosa: no es un asunto de un instituto ni de una universidad. Primero es un asunto de sí dedicación y de estudio. Pero las escrituras sin la vida del Espíritu Santo, sin el involucramiento del Espíritu Santo, es pura letra. Y la letra mata. Hay muchas personas que saben mucho de escritura, pero no conocen a Dios. No conocen el corazón de Dios. Eso se conoce en el camino. La palabra toma vida en nosotros. ¿Qué hubiese pasado si te llama el profeta y te dice: hey, rey, te están emboscando, ahí te están esperando, oíste? Pero vos decís: no, yo soy fiera, yo tengo un ejército salvaje, yo puedo vencer, yo no necesito, gracias por la information, pero yo tengo todo lo que necesito. Y te vas a meter a una batalla que, si Dios te está hablando que no vaya, es porque Él te está diciendo: yo no voy a ir ahí contigo. Pero hay batallas que el Señor te va a decir: vete a meter ahí, porque ahí voy a ir contigo. Lo que buscaban los reyes era eso. Los reyes buscaban: Señor, ¿voy a la batalla o no voy? Pregúntenle al profeta. ¿Qué dice el profeta? ¿Voy a la batalla o no voy? Y por eso es que a los profetas, si decían algo que no era, los apedreaban y los mataban. Y venían. Yo me imagino que le decían: orá bastante, pues si no regreso a apedrearte. Usted se puede ir al mismo infierno, porque la Escritura dijo: las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Solo me garantizo que Dios me está mandando ahí. Pero piensen lo que dice esa escritura. Lo que dice esa escritura es que literalmente la iglesia tiene un llamado a ir a las puertas del infierno, espiritualmente hablando. Porque hasta eso se puede interpretar mal. Y llegar a las puertas del infierno y saber que no van a prevalecer contra ella. El diablo pone puertas para que tú y yo no atravesemos, pero el Señor nos ha dado la autoridad y las llaves para que nosotros podamos cruzar en medio de esas puertas y obstáculos que quieren impedirnos la entrada. Cuando tú sientas que algo se te para enfrente para no pasar, lo que tenés que estarte preguntando es sencillo: ¿es Dios o es el diablo? Si es Dios, busca qué hacer, porque no, por ahí no te conviene intentar pasar.
Pero si es el diablo, entiende que el Señor te dijo que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y tú eres su iglesia. Amén. A ti te ha dado las llaves para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra sea desatado en él. Esa es intercesión desde una visión profética. ¿Qué está haciendo el diablo? ¿Qué está haciendo Dios? Porque hay gente que es experta en saber lo que el diablo está haciendo, pero no tienen ni idea lo que Dios está queriendo hacer. Y pongo las noticias y me voy a dar cuenta de todo lo que está haciendo. Pongo qué está pasando con la juventud, qué está pasando con la familia, qué está pasando con las leyes de las diferentes naciones enteras, qué está pasando con esto. Y cuando comienzo a ver todo, me doy cuenta de lo que está haciendo el diablo. Ahora necesito saber cómo eso puede impactar a mi hija. Si no lo veo, Espíritu Santo, revélame. Para que no entre en mi casa, para que no me ponga una emboscada. ¿Sabe por qué es una emboscada? Porque no la viste venir. No la viste venir. Por eso se llama emboscada. Te esperan en el lugar propicio para que no tengas escapatoria. Una vez que estás en emboscada, tu vida peligra. Y nosotros no vivimos pensando en lo que el diablo quiere hacer. Pero si nosotros oímos lo que Dios está haciendo, ¿sabe una cosa? El profeta pudo llamar al rey y decirle: ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué quiere el Señor? Que te vayas por aquí. Ya está. ¿Para qué le voy a decir que hay una emboscada? Ya ni necesario es. Pero para aquellos cabezones que quieren explicación: ¿y por qué me voy a ir por aquí si por allá es más cerca? ¿Y por qué me voy a ir por ahí si por allá hay un río y ahí nos vamos a bañar? ¿Y por qué me voy a ir por ahí si por ahí hay frutos y pueden comer los soldados? ¿Y por qué me voy a ir por aquí si allá hay árboles para acampar, hay una pradera? ¿Por qué me voy a ir? Está bien, cabezón, te vamos a explicar. Te están esperando para matarte. Pero hay unos que son más cabezones, porque dicen: no te creo, no te creo. No, vos sos loco, solo me estás rebanando, ¿verdad? ¿Estás jugando conmigo? No. Ese rey no va a hacer eso. ¿Cómo lo va a hacer? No, ¿y vos crees que yo soy baboso? No hay problema, voy a mandar a unos 3 adelante, zapadores. Voy a mandar a unos zapadores ahí para que vayan a ver una manzana. ¿Para qué te metes a tanta tontera? Si es sencillo. Jesús sabe lo que hacía. Es esto que le estoy diciendo. Yo no hago nada que no haya oído al Padre. Yo no hablo nada que no haya oído al Padre. Nunca dijo: yo estoy orando para ver qué el diablo está haciendo. Jesús no le prestó atención al diablo. Más bien el diablo estaba preocupado, porque cuando él llegó, aquellos demonios dijeron: Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ni me había dado cuenta, le dice Jesús. En serio, los estoy atormentando. No sabía. Jesús llegaba y se manifestaban los demonios, la gente se sanaba. O sea, él ponía la agenda. Pero es una agenda celestial. Como nos falta visión profética, lo que somos es una iglesia reactiva. ¿Sabe lo que significa eso? Llegó la pandemia y ahora ¿qué hacemos? Bueno, usted sabía que venía la pandemia. No, yo no sabía que venía la pandemia, pero hice un montón de cosas que no sabía que iban a hacer para prepararnos para la pandemia. Y por eso estamos como estamos, gracias al Señor, porque de alguna manera hubo una voz profética, hubo una dirección profética que preparó. Me estoy refiriendo
a que tal vez no vamos a tener el 100% de la claridad de todo, pero el Señor nos va a revelar lo que necesitamos. Y si no somos cabezones, solo hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando el diablo nos quiera ponerle emboscada, y ahí necesitamos comenzar a entender una vida distinta, porque si no, vivimos esperando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar con economía. Algo va a pasar con economía. Preguntarle mejor al Espíritu Santo, ¿qué necesitas hacer vos hoy? Pastor, eso es muy pesado, esa carga quiere ganas. No, porque es más fácil oír a Google que oír al Espíritu Santo. Pero no porque sea más difícil oír al Espíritu Santo, porque nosotros se nos complica tener la disciplina que tenía Jesús, de que cada día Él se apartaba para tomar tiempo con su Padre. Y entonces las cosas nos toman por sorpresa. Y usted, pastor, ¿cuántas horas pasa? No sé, han habido días que ni un minuto. No lo digo con orgullo. Vergüenza. Pero entiendo y trato de ver, porque el Señor habla de muchas formas, de muchas maneras. Entonces tenemos una iglesia reactiva, cuando la iglesia debería de estar preparada ante los escenarios. Entonces nos adaptamos a lo que pasa. Y si del cielo te caen limones, aprende a hacer. Y no nacimos para andar haciendo limonada de los limones que nos caigan del cielo. Dios tiene una agenda, Dios tiene un plan, Dios tiene una voz profética. Y los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios.